Estamos en el domingo 20 después de Pentecostés, pero estoy solemnizando la misa del 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Lectura de la epístola del apóstol. Lectura del libro de los Proverbios. El Señor me ha creado como primicias de sus caminos, con anterioridad a sus obras desde siempre. Desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Aún no existían los océanos y yo había sido ya engendrada. Ahora pues, oídme, dichosos los que siguen mis caminos. Oíd mis instrucciones y sed sabios, y no queráis desecharlas. Dichoso el hombre que me oye y vela diariamente a mis puertas, guardando sus póstigos. Quien me haya ha hallado la vida y alcanza del Señor la salvación. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió el Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a ella, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Turbóse ella al oír esto, y discurría qué podía significar este saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí que concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y se llamará el Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Dijo entonces María al ángel: ¿Cómo ha de ser esto? Pues yo no conozco varón. Respondióle el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo que de ti ha de nacer se llamará Hijo de Dios. Y aquí que Isabel, tu parienta, ha concebido también un hijo en su vejez, y la que llamaban estéril cuenta hoy ya en el 6º mes, porque nada es imposible para Dios. Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado el Evangelio de la Anunciación del ángel a la Virgen María. Este Evangelio, porque en la fiesta del Santísimo Rosario, pues es uno de los misterios del Rosario y como el principio de todos los demás misterios. Así que es como decir el comienzo de la obra de Dios, del Verbo encarnado aquí en la tierra, acompañada siempre de la presencia de la Virgen María. En todos los misterios del Rosario meditamos la obra de la redención, la obra de la encarnación, la obra de la redención, y siempre al mismo tiempo la presencia de la Virgen María en los misterios de la vida de Cristo. Es muy importante que veamos esta relación, porque Dios en nuestra época quiere que le demos un particular reconocimiento a Nuestra Señora. Por eso Él quiere que sea por ella que la victoria que va a venir para la Iglesia a momento dado pase por la Virgen María, por su intercesión, por su corazón inmaculado. Así que debemos, cuando meditamos los misterios del Rosario, no olvidemos la presencia de Nuestra Señora en estos y el valor de su intercesión, porque es por su intercesión, por sus oraciones, que también ella trajo la misericordia de Dios sobre ella y hizo que Dios se inclinara hacia ella por su humildad, por su mansedumbre,
y que la amara tanto Dios que al punto que la quisiera ser su misma madre. No se puede imaginar algo más grande, más bello, que Dios haya escogido una criatura para que fuera su madre. Entonces, los misterios del rosario están muy bien escogidos, como ya lo decía en otra ocasión, que todos son particularmente misterios o hechos de la vida de nuestro Señor y de Nuestra Señora, que son claves porque son más importantes que otras cosas que sucedieron en la vida de nuestro Señor o de Nuestra Señora, y son más importantes para nosotros, para nuestra salvación. Así que como han introducido los misterios luminosos, son como para distraer de lo esencial y para que la gente se disperse de lo que es esencial en nuestra meditación, en nuestras consideraciones que hacemos en el Santo Rosario. Se quiere desvirtuar lo esencial, se quiere desvirtuar lo principal para distraer a las almas y debilitarlas. También hay devociones que han surgido, como por ejemplo que han sido prohibidas por los papas. Por ejemplo, la Divina Misericordia, que hoy mucha gente dice esas oraciones que son distractivas porque las personas que tienen esta devoción pues ya no dicen el rosario porque no tienen tiempo y porque eso los distrae también de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Han vuelto esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús pues inoperante, la han vuelto innecesaria. Y hasta el Papa Juan Pablo II dijo en una ocasión que sí, que ya eso era como un reemplazamiento de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí se ve que la mano del demonio para tratar de distraer de las devociones que han sido consagradas por la Iglesia y por la historia y que las quieren hacer inútiles, las quieren hacer pasadas de moda, y no, la vida de nuestro Señor y de Nuestra Señora, no, las cosas no pasan de moda. La Iglesia no tiene modas. Cuando la Iglesia se pronuncia por algo, ya eso queda para siempre. Pero como eran cosas muy grandes y muy buenas, esas que fueron inspiradas y reveladas, por ejemplo, a santos, a grandes santos que vinieron a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, o la devoción del Santísimo Rosario, que fue instituida por Santo Domingo de Guzmán, y que después de siglos la Iglesia nunca había dicho que esta devoción había que reformarla o había que suprimirla por otras nuevas devociones. No siempre la Iglesia la ha utilizado en muchas situaciones históricas y en muchas grandes problemas de la cristiandad, pues fue siempre el rosario que se utilizó como medio de intercesión. Entonces ahora que la Virgen de Fátima con más instancia nos lo vino a recordar, pareciera que ellos con más tenacidad o más quieran suprimir eso que la Virgen quería, ¿verdad? Entonces, desconfianza a esas devociones, a esas apariciones como la del Cristo de la Divina Misericordia, que es una devoción prohibida por la Iglesia, no por la Iglesia conciliar, porque ya sabemos lo que piensa la Iglesia conciliar, sino por la Iglesia de siempre, por la Iglesia católica y sus verdaderos representantes, que fueron los papas preconciliares, y sus decisiones permanecen vigentes. Se puede leer la encíclica del Papa León XIII sobre el Rosario, pero no es solo él que ha hablado de eso, hay otros papas, ¿verdad? No, este Papa Juan Pablo II, que se pretendía un sacerdote un obispo, un papa mariano,
pues en realidad vino a debilitar la devoción a Nuestra Señora. Todo es una cuestión de sentimentalismo y no de una profundidad doctrinal y teológica, lo que los inspira a los papas conciliares. Entonces, de este misterio de la Anunciación que venimos de oír, pues viene todo como una consecuencia, todos los otros misterios del Rosario, porque la Virgen María representaba en cierta manera el Antiguo Testamento que esperaba y pedía al Mesías. Entonces, en esas sus oraciones, en las cuales no pedía solo por sí, no solo pedía por el pueblo por el pueblo judío, también pedía por toda la humanidad. La Virgen no era envidiosa y pensaba mucho en los demás. Tampoco se centraba únicamente en el pueblo al que ella pertenecía, sino que pensaba en toda la humanidad, contrariamente a ese egoísmo y soberbia del pueblo judío que terminó siendo reprobado. Y la Virgen María, en su intercesión, en sus oraciones, pues recibió la visita del ángel. Ciertamente, en cosas que no parecen importantes, a veces Dios hace grandes obras decisivas para la humanidad, para la historia del universo. En ese estado que la Virgen estaba rezando en una humilde casita de Nazaret, ¿quién hubiera dicho, quién hubiera creído que ahí se iba a comenzar la obra de la redención, que el Verbo se iba a ser hombre y que en ese momento Dios estaría con nosotros? El Emmanuel, el que es Dios con nosotros. Entonces la Virgen, al decir sí, pues ella también sabía todo lo que, más o menos todo lo que debía venir después. Ella sabía que el Mesías iba a ser, que iba a morir, que iba a sufrir. Ella entonces ya, al decir sí, quiero ser la madre de este niño, también estaba sobreentendido que este niño iba a ser quien la ocasión de tanto sufrimiento para ella. Pero en un instante ella, Dios, con toda simplicidad, sin falsa humildad, porque la Virgen hubiera podido decir no soy digna, no puedo, busca a otra persona. No, ella obedeció con toda simplicidad y al mismo tiempo magnanimidad, porque ella sabía que esto para ella significaba grandísimos bienes. Volverse la madre de Dios, volverse la madre de la humanidad, la madre espiritual de la humanidad y la reina del cielo, de los santos, de los ángeles. Entonces ella respondió: hágase en mí según tu palabra. Ahí está esa simplicidad en la fidelidad, sin tantas complicaciones. Y de ahí vino que la Virgen fuera a visitar a su prima Santa Isabel, pues que el ángel le había dicho que ya ella estaba en el 6º mes. Entonces la Virgen fue, y no fue por casualidad, porque el niño que iba a concebir Santa Isabel iba a ser el precursor del Señor. Él iba a ser el que iba a preparar al pueblo judío, iba a preparar los corazones a la venida del Mesías. Y de hecho es el grandísimo santo San Juan Bautista, que fue santificado en el seno de su madre en la visita de la Virgen María por el mismo niño Jesús que la Virgen llevaba. Ese niño de Juan Bautista fue santificado en el seno de su madre también. Todos esos hechos que sucedían en un ambiente sencillo, en un ambiente familiar, pues tenían grandísimas consecuencias para la historia de la humanidad, para la historia del universo, para todo el plan de Dios, de la eternidad.
Así que en ese momento fue santificado San Juan Bautista y que fue un grandísimo santo. Hay teólogos que dicen que, bueno, que San Juan Bautista y San José fueron los más grandes santos después de la Virgen María, pero algunos dicen que fue San José que era más gran santo, otros dicen que era San Juan Bautista. Poco importa, San Juan Bautista es un santo de primer orden y que en sus palabras, cuando uno oye lo que él decía, lo que él hablaba, cuando uno lee lo que dice el Evangelio, lo que San Juan Bautista decía, en su manera de hablar, en su virtud, pareciera que hablara el mismo Jesús, porque sus palabras son igual de fuertes y pareciera el lenguaje del mismo nuestro Señor. Así que ese santo vino a ser también el primer mártir y preparar así el camino para la venida del Mesías. Entonces, ya este misterio también nos hace penetrar en la obra de Dios, la intercesión de la Virgen María. Cuando ella fue a ver a su sobrina, a su prima, en ese momento fue santificado San Juan Bautista. No es casualidad. Después nació el niño Jesús, que ya se había hecho hombre, ya estaba en el seno de la Virgen María, pero al nacer entonces ya pudo ser conocido por los hombres, por los pastores, por los reyes magos, y ya se comenzó a conocer su existencia. En los misterios de la vida de Cristo, cada vez Jesucristo se manifiesta a los hombres de una manera progresiva, cada vez va mostrándose más claramente, con más claridad, manifiesta mejor su bondad, sus perfecciones, y por eso lo va haciendo poco a poco. Cada misterio del rosario es una manera nueva y mejor de hacer conocer al Verbo, o del Verbo hacerse conocer a nosotros, y al mismo tiempo siempre la presencia de la Virgen María, de su intercesión, de sus oraciones, de sus deseos, de su corazón inmaculado que animaba su vida, porque todos los actos de la Virgen María se explican por la actitud de un corazón, la actitud de amor, de fidelidad de un corazón, y puesto que era inmaculado, pues era una actitud perfecta, insuperable, un modelo que no se puede mejorar. Así que la Virgen María, en el nacimiento del niño Jesús, pues ella tuvo la alegría de ver a su niño y de hacerlo ver a los demás y de hacerlo adorar en ese lugar tan sencillo, de esa gruta de Belén, en ese lugar tan pobre, pero al mismo tiempo tan rico, en esa noche que pareciera, pues sí, la noche es signo generalmente de tristeza, pero en esa noche de Navidad es la noche más alegre que pudo haber, la noche más luminosa, más santa que hubo en la historia. Entonces la Virgen María, esos son los misterios gozosos, porque esos hechos proporcionaron a la Virgen una grandísima alegría, y a nosotros también, que los meditamos cuando decimos el rosario. También después viene el misterio de la presentación del niño Jesús en el templo, y que al mismo tiempo pues es un momento de alegría, porque ese niño era el Mesías, y el anciano Simeón, cuando lo pudo tomar en sus brazos, como Dios le había prometido que él vería al Mesías, pues cantó el canto del Nunc Dimittis, que es un cántico muy hermoso que él dijo en ese momento, y que es simplemente de alegría de ver al Mesías. Todo eso realmente proporcionó a la Virgen una grande alegría. Sin embargo,
pues ya el mismo anciano Simeón le profetizó que no todo sería alegría con la presencia de este niño, sino que ella sufriría mucho después y en varias ocasiones. Por eso meditamos nosotros los 7 dolores de la Virgen, que no se refieren solo a la pasión directamente de nuestro Señor, sino a los demás otros hechos que sucedieron en la vida del niño Jesús y que también hicieron sufrir mucho a Nuestra Señora. Pero de todos modos todo esto era en orden a su pasión en la cruz. Y después está el misterio, el quinto misterio gozoso, en el cual se contempla cómo el niño Jesús fue vuelto a encontrar entre los doctores. Ciertamente estos días que la Virgen pasó buscando al niño Jesús extraviado, pues era para ella una gran sufrimiento, como diciendo: yo soy responsable de este niño que va a salvar al mundo. Entonces que eso le hizo sufrir mucho a la Virgen también, de ver qué pudiera haberle pasado al niño, dónde estará. Y pero ese sufrimiento vino a ser compensado al ver que el niño estaba entre los doctores y que estaban ellos admirados de su sabiduría y de que él ya comenzaba a hacer su obra de enseñanza a la humanidad. Por eso el niño les respondió: yo estoy haciendo aquí la voluntad de mi Padre. ¿De qué os extrañáis? Bueno, y el niño Jesús realmente estaba ya sugiriendo a los doctores, preparándolos para cuando él se manifestaría cuando fuera adulto como el Mesías. Y en los misterios dolorosos pues también debemos ver la presencia de la Virgen María en cada uno de los misterios, porque la Virgen tenía gracias y tenía luces que eran muy superiores a las de cualquier santo, y ella estuvo presente a todos los misterios de la pasión de nuestro Señor, aunque no estuviera allí físicamente, espiritualmente ella estaba presente. Por ejemplo, cuando nuestro Señor estaba en el huerto de los olivos, pues la Virgen en sus aposentos, en su silencio, en sus oraciones, en sus lágrimas, estaba en unión con su Hijo y rezando también por la humanidad, porque la oración de Jesucristo en el huerto se pudiera decir que él pues estaba pidiendo por la humanidad, y que estaba contemplando no solo sus sufrimientos que él iba a tener en poco tiempo, sino todos los pecados de la humanidad que él iba a llevar sobre la espalda, que él iba a pagar, y que en su mente se agolpaba todo ese cúmulo de pecados de toda la historia, porque nosotros en nuestra pequeña medida a veces estudiamos un aspecto de la historia, nos quedamos pasmados por la maldad de los hombres, por los pecados que ha habido, y no sabemos ni el 1% de todas las maldades que ha habido en la historia desde su creación. Y todo eso nuestro Señor lo llevó en su cruz, lo llevó en su mente. Entonces no solo sufrió, porque muchos se concentran en los sufrimientos físicos de nuestro Señor, pero hay que ver sus sufrimientos morales que le daban una amplitud muy grande a los sufrimientos físicos. Así que no, hay gente que solo se fija en los sufrimientos físicos de nuestro Señor y no ven la amplitud que tiene eso en el contexto de la historia de la humanidad, y cómo Él llevaba presente en ese momento todos los pecados de la humanidad, todos nuestros pecados, todas nuestras necesidades, todos nuestros sufrimientos, que Él no los quería, que no los deseaba, pero que como efectos del pecado original pues eran naturales a la humanidad, se puede decir, pero nuestro Señor lo que quería es curar esa herida del pecado. Así que la gente se centra mucho en los sufrimientos físicos de la humanidad,
en las desgracias materiales y están atentos a ese tipo de cosas, pero no piensan que lo más grave en la historia de la humanidad es el pecado, es ofender a Dios, porque Dios es mucho más que la humanidad, es mucho más que el universo. Dios es infinitamente bueno, infinitamente grande, infinitamente justo, así que el pecado adquiere una gravedad particular porque ofende a Dios, y es más grave el pecado que los males de la humanidad, aunque yo no digo que los males de la humanidad sean grandes, sean enormes, pero es más enorme una ofensa a Dios. Cuidado, es la fe que nos puede descubrir esta realidad, porque si nosotros queremos ver solo con los ojos humanos todo, no vamos a comprender la gravedad del pecado. Así que hay gente que solo se está viendo que el sufrimiento humano de las personas y no piensa en sus almas. Hay personas que yo he visto en internet, como hay personas que lloran, se conmueven porque un perrito sufre y lloran hasta las lágrimas, pero no se conmueven cuando un niño es abortado, cuando una persona humana sufre. Con más razón no van a ver lo que es el pecado, no van a ver la gravedad del pecado, esa ceguedad. Esa no fue el caso de nuestro Señor en el jardín, en el huerto de los olivos, ni de la Virgen María en ese momento que estaba unida a nuestro Señor en su sufrimiento. Ella también vio la gravedad del pecado, sin perder de vista, claro está, la gravedad de nuestros males. Pero primero es la ofensa a Dios. Hay que ver eso en primer lugar, porque el hombre moderno solo piensa en sus sufrimientos, en su bienestar, y no ve la ofensa a Dios, no ve que Dios es realmente grande, realmente infinito, y que la ofensa a Dios es el peor de los males que hay en este mundo, en el universo. Después, el segundo misterio doloroso es cuando nuestro Señor fue flagelado, y los autores espirituales ven pues que estaba pagando todos esos pecados de los hombres que en el culto al cuerpo, a los placeres del cuerpo y a todo tipo de pecados del cuerpo. Y nuestro Señor, que tenía un cuerpo inocente, que tenía un cuerpo sin tacha, que nunca pecó, que nunca ofendió a Dios, y bien Él iba a expiar esos pecados con esta flagelación, con estos sufrimientos físicos tremendos, que según los científicos, los doctores que han analizado la sábana santa, dicen que normalmente una flagelación así uno debería haber muerto ahí. Era tan dolorosa y tan tremenda la flagelación como la recibió nuestro Señor, que normalmente Él debería haber muerto, pero nuestro Señor no quiso morir en ese momento. Él entregó su vida porque Él quiso y libremente y cuando Él quiso. Así que no murió con la flagelación, pero debemos considerar que ese cuerpo se lo dio la Virgen María, es el cuerpo que le dio la Virgen María, y ella se sentía estremecida al ver cada vez que flagelaban a su hijo. No sé si ella realmente pudo estar presente en ese momento, pero de todos modos espiritualmente sí estuvo presente en la flagelación de nuestro Señor. Así que pensemos cuán grande fue su sufrimiento de haber tratado así a su hijo y sobre todo a su Dios, y a aquel quien había recibido de ella pues su cuerpo ella se lo dio. Después está el tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Muy bien, aquí debemos considerar mucho los pecados de soberbia de los hombres, del amor propio, del orgullo, de aquellos que quieren sobresalir, que quieren aplastar a los demás. Y nuestro Señor, siendo Rey del universo, acepta ser
rey de burlas, porque lo han tratado con una gran desdén. Le han puesto una corona de espinas, le han puesto una caña como cetro, le han puesto una capa para burlarse mejor de él. Y esa corona de espinas dolorosísima puede recordarnos cada uno de esos pecados que preocupan y hicieron sufrir a nuestro Señor, porque cada uno de esos pensamientos, de cada uno de la conciencia que Él tenía de cada uno de nuestros pecados, era como una espina en su cabeza, que es como decir cuando un padre o una madre tienen un hijo que está extraviado, que anda mal, que se puede perder, pues es como una espina ese pensamiento en su cabeza, es como un dolor constante, ¿verdad? Y eso eran las espinas de nuestro Señor, de ver que sus hijos estaban en el pecado. La ceguedad de los hombres que no quieren convertirse, que no quieren ver, porque no quieren humillarse, no quieren aceptar esa soberbia que ciega, y esa soberbia que hace que muchas personas que por sobresalir, por ser más conocidos en el mundo, la ambición que está presente en todos los medios, incluso eclesiásticos, hay que decirlo, aquella ambición de todos esos clérigos que quieren sobresalir, y para sobresalir y para subir, no dudan en hacer cosas que no son muy derechas, muy rectas delante de Dios. Todo eso nuestro Señor nos dejó el ejemplo que Él mismo se humilló como rey, siendo rey. Esa es una gran lección de humildad contra la soberbia humana, la ambición, ese espíritu insaciable de la ambición, de la envidia. Después, en el cuarto misterio doloroso, contemplamos que nuestro Señor llevó su cruz a pesar de que estaba desangrado prácticamente, había perdido muchísima sangre, no había comido desde el día anterior. Se dice, hay tradiciones que dicen que no durmió toda la noche, estaba agotadísimo, y a pesar de todo, Él siempre se levantaba y seguía su camino a pesar de su cansancio, de sus dolores, y en ese estado fue que lo encontró Nuestra Señora en el camino. No olvidemos que ella vino en cierta manera, pues se puede decir para consolar a su hijo, pero en cierta manera también lo hizo más sufrir, porque su hijo, al verla tan dolorosa, tan triste, entonces dicen los autores que ella debió morir de dolor, pero que Dios no lo permitió, porque ella debería acompañar a nuestro Señor hasta el final de su pasión. Entonces Dios la mantuvo en vida, porque un dolor tan intenso pues podría matar a una persona, y en la historia hay muchos casos, no es una imaginación, hay muchas personas que mueren de dolor o de miedo. Algunos condenados a muerte a veces mueren de miedo antes de ser ejecutados, o algunos dicen que hay casos de personas que han tenido tanto miedo que han sudado sangre también, como nuestro Señor sudó sangre, y que murieron, no vivieron mucho tiempo después de eso, porque el hecho de sudar sangre es un hecho, es muy grave para una persona, y normalmente mueren después de eso. Pues la Virgen María, pienso que también tuvo dolores tan intensos, pero Dios lo permitió para poder exaltarla más un día en la otra vida. Después, en el quinto misterio doloroso, está la crucifixión de nuestro Señor, pues es realmente la cima
del sufrimiento, en ese Calvario en el cual nuestro Señor fue crucificado delante de todo este pueblo que clamaba contra Él, de todos estos fariseos y judíos que habían planificado todo esto en las tinieblas, y que hasta la fecha siguen siendo ellos los que siguen planificando la destrucción de la iglesia, que es la continuación de Jesucristo, es la continuación de Él mismo, porque Él dijo que al final del mundo Él dirá a los pecadores que los va a condenar porque tuvo hambre y no le dieron de comer, tuvo sed y no le dieron de vivir, y ellos le dirán: pero nosotros cuando te vimos hacer eso, pero nuestro Señor les dirá: todo lo que habéis hecho con mis pequeños, con los miembros de mi iglesia, la que yo fundé, todo me lo habéis hecho a mí. Entonces esa es la ¿cómo se dice? La realidad de las cosas. En realidad esa gente continúa esa obra de la persecución de Jesucristo en su iglesia hasta nuestros días. Por eso vemos tantas desgracias que hay hoy en el mundo, en la iglesia, y que esa gente ha promovido la infiltración de la iglesia, enviando sus elementos para destruir mejor la iglesia. Gente que se ha vuelto sacerdote, que se han vuelto obispos y también probablemente papas. Entonces esa gente es la que sigue persiguiendo a nuestro Señor y a su iglesia. Todo eso nuestro Señor lo tenía presente el día de su pasión y en la cruz. Por eso Él clamó: Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? No solo por sus sufrimientos personales, sino sus sufrimientos morales, en los cuales Él consideraba todos los males de la humanidad, pero sobre todo de su iglesia, porque es por esa iglesia que Él moría, por aquellos que iban a ser miembros de su iglesia, por aquellos que iban a recibir la gracia y que se iban a salvar, porque no hay salvación fuera de la iglesia. Entonces todos aquellos que reciben la gracia, a veces incluso de una manera, gente que todavía no ha sido bautizada pero que tiene el bautismo de deseo, también sin saberlo, tal vez son miembros de la Iglesia Católica de una manera interior, un poco solo espiritual. Y esa pasión que desemboca en la muerte de nuestro Señor, pues es el supremo sacrificio. Podemos dar muchas cosas en nuestra vida, pero lo máximo, lo mayor, es dar la vida, dar nuestra vida. La muerte es realmente un don grandísimo y que ha merecido a muchos santos el título de mártires. Hay muchos santos que han sufrido en su vida muchísimo, pero para tener el título de mártir hay que dar la vida físicamente. Esa vida les da una gloria particular, como dice Santo Tomás. Los mártires tienen una gloria particular en el cielo. Esa gloria que tuvo nuestro Señor es mártir, y la Virgen fue mártir, pero sin derramar su sangre, porque ella fue realmente la reina de las mártires por sus sufrimientos que ella tuvo ahí delante de la cruz. Todos los sufrimientos de los mártires no se pueden comparar a los sufrimientos que tuvo el corazón inmaculado de María al lado de nuestro Señor. Pero en ese momento de suprema derrota, pues fue el momento de la suprema victoria, porque ahí fue donde se decidió la redención del mundo. Así que tengamos presente que no siempre, cuando todo parece perdido, que todo está perdido, es que Dios se sirve de la cruz para llevar a la resurrección. Y de hecho nuestro Señor resucitó al tercer día, como lo había profetizado, y nuestro Señor nos mostró
los efectos de la pasión, porque el cuerpo glorioso de nuestro Señor es el que nos está prometido a nosotros si somos parte de la pasión. Por eso no se pueden suprimir los misterios dolorosos. Y hoy en la iglesia moderna se quiere suprimir el misterio de la cruz. No se lo niega absolutamente porque es muy difícil delante del pueblo cristiano, pero pues ya están suprimiendo, ya no se ven crucifijos en las iglesias, y cuando se ven cruces ponen a un Cristo resucitado en la cruz, y el Papa Pío XII había dicho, prohibió, condenó ese uso de poner a Cristo resucitados en la cruz, porque eso es en cierta manera hacernos olvidar la pasión y de una manera sutil suprimir la pasión. Pero no, la pasión es necesaria, pero es un medio para la resurrección. Entonces nuestro Señor resucitó al tercer día. Quiere decir que esta vida, la cruz de esta vida no es un objetivo en sí, y ni los sufrimientos que podamos tener, ni las mortificaciones que podamos hacer, no son un objetivo en sí, son un medio para que un día tengamos una gloria mejor. Así que nuestro Señor en el cielo hoy ya no sufre, es plenamente feliz en su cuerpo, en su humanidad, y ese es el modelo que nosotros esperamos, debemos aspirar a la gloria del resucitado, ¿verdad? Pero como estamos todavía en la vida, como dicen los teólogos, in via, en el camino, pues todavía tendremos que sufrir y tenemos que aceptar nuestra cruz. Así que la alegría de la resurrección fue primero para Nuestra Señora, porque nuestro Señor, según una piadosa tradición, se apareció en primer lugar a la Virgen María para mostrarle su cuerpo resucitado, y eso la llenó de alegría. Si su alma era un mar de amargura, se volvió un sol de alegría, y eso debemos alegrarnos con el corazón inmaculado de María, de verlo así recompensado. Es lo que meditamos cuando decimos el primer misterio glorioso, y debemos acordarnos no solo de que Cristo está resucitado, acordémonos en meditar estos misterios en unión al corazón inmaculado, que discretamente o abiertamente, pues ella estaba siempre acompañando a nuestro Señor en su obra de nuestra salvación. En el misterio de la Ascensión también la Virgen María estaba presente, puesto que nuestro Señor fue al Monte de los Olivos y ahí delante de todos los apóstoles subió al cielo y les dijo que de la misma manera iba a regresar un día. Probablemente el juicio final se hará en ese lugar donde Él ascendió al cielo probablemente. Ahí está el valle de Josafat, que según las profecías dicen que ahí será el juicio final. Entonces la Virgen María y todos los apóstoles, después de la ascensión de nuestro Señor, regresaron no tristes, sino alegres de ver que nuestro Señor finalmente había sido exaltado y había regresado a la diestra del Padre. Y entonces ciertamente pues todavía tenían que esperar un tiempo antes de ir al cielo, pero curiosamente no estaban tristes. Como dice el Evangelio, estaban contentos de haber visto a nuestro Señor subir al cielo en cuerpo y alma. Y después vino el misterio tercero, glorioso, es la venida del Espíritu Santo, en el cual el Espíritu Santo vino a completar la obra de nuestro Señor, y ahí fue realmente el comienzo de la Iglesia, porque ya tenía todo para hacer su obra a través de los siglos, y la Virgen estaba en medio de los apóstoles. Ella los preparó para ese día de la venida del Espíritu Santo. Todos estaban alrededor de ella rezando, preparándose, y fue su corazón inmaculado que vino a complementar sus lagunas o sus dudas,
y ella les hablaría seguramente de lo que ella vivió con el niño Jesús en toda su vida con Jesucristo. Los apóstoles estaban ahí al lado de ella, escuchándola como su madre, como su reina, como su mediadora delante de Dios. Y realmente los apóstoles fueron transformados ese día por la venida del Espíritu Santo, y también la Virgen María lo recibió en primer lugar, y todos fueron santificados. En el cuarto misterio glorioso, pues es realmente ese pasaje de la Virgen al cielo, y que algunos autores hablaban diciendo que la Virgen no había muerto, que la Virgen había subido, no había muerto para ir al cielo, pero el Papa Pío XII en algún momento vino a decir, a aclarar ese punto, diciendo que no, la Virgen también había muerto, pero fue una muerte que no fue, pienso, dolorosa, y que fue por un instante, por un momento, como un sueño de amor. Se dice que ella murió de amor, pero en ese momento resucitó y subió al cielo en cuerpo y alma, donde Dios la llevó y la llevó consigo para darle la recompensa que ella debía tener, ella merecía. Y se puede decir que ese mismo día, al llegar al cielo, pues fue coronada como reina del cielo y de la tierra, en ese momento que nuestro Señor vino a buscarla a la entrada del cielo, y que la vino a hacer tomar parte, a tomar poder de su trono, de su lugar en el cielo, que ella donde debía ejercer ella su intercesión, su poder por toda la humanidad hasta el fin del mundo. Así que debemos siempre que meditemos la vida de Jesucristo, y no nos olvidemos del corazón inmaculado de María, que estaba siempre. Hay que siempre ver qué hacía en ese momento el corazón de María, qué es lo que pedía, cuál era su actitud, y esa también debería ser nuestra actitud, esa actitud debería ser nuestro modelo. Y pero como la Virgen María era una persona discreta, y además los sentimientos de su corazón podría decirse que eran aún más discretos, porque los sentimientos del corazón no se ven, pues entonces hay que particularmente ponerse a meditar y a tratar de comprender cuál es la obra del corazón inmaculado de María, que no por ser solo el corazón de María, sino por ser inmaculado, es decir, tan perfecto, que hizo las cosas tan bien que no se puede concebir algo mejor de la parte de una criatura hacia Dios. Así que nosotros, por más, aunque fuéramos santos, aunque fuéramos muy buenos, no tenemos esa actitud de un corazón inmaculado, porque no somos inmaculados, somos pecadores. Y a pesar de que hagamos todo lo que podamos, nunca podremos parecernos, aunque fuera poco, al corazón inmaculado de María, pero él permanece como un modelo, como un faro para iluminarnos y guiarnos en esta época de tinieblas, de pecado, de males de todo tipo. Debemos ponernos bajo su protección, bajo su manto, bajo su intercesión. Y ya que este corazón es tan poderoso, que ha permitido la obra de Dios en la tierra, de la encarnación y de la redención, y también un día será el de la glorificación. En el cielo, cuando pasemos al cielo, pues va a ser una cosa tan grande, el hecho de pasar de la vida de la fe a la vida de la visión beatífica, que no tiene comparación. Esta vida cristiana que tenemos hoy en nuestra vida es una sombra
de lo que será nuestra felicidad en el cielo. No se puede comparar. Una cosa es hablar de Dios, una cosa es oír decir de Dios y una cosa es ver a Dios. Y no hay lenguaje, no hay persona que nos pueda hablar de Dios como es Dios. Es que eso solo se puede ver directamente con una ayuda particular de Dios que eleva el alma a algo que ella no puede hacer, que no está a su alcance, que no está en sus fuerzas, que no está en sus posibilidades, pero es como un papá que levanta a su niño a sus brazos y lo acerca a él, ¿verdad? Eso el niño no lo puede hacer. Eso será el momento de la vida de gloria. Así que pidámosle que Dios nos conceda que no solo que vayamos a la gloria un día, sino que tengamos una gloria mejor. De eso dependen nuestros actos actuales, en la medida de nuestra generosidad, en la medida de nuestra fidelidad, a ejemplo del corazón inmaculado de María, que ella solo hizo eso, ser fiel, ser generosa, ser perfecta en sus obras, y que no digan que ser católico no hay que ser perfeccionista. Sí hay que ser perfeccionista en el sentido de que debemos hacer todo lo mejor para Dios, lo mejor que podamos, y aquello que no podemos, Dios nos ayuda a hacerlo. Así que Él mismo purificará nuestras almas para que puedan un día verlo en el cielo. Si hay alguna oscuridad, si hay algún pecado en nuestras almas, Dios se ocupará de manera que eso sea purificado. Así que vamos a pedirle a la Virgen María que interceda por la Iglesia, porque la Iglesia católica es el medio por el cual Dios quiere salvar al mundo. Que no se hagan ilusiones esos católicos liberales con tendencias protestantes que no quieren saber de la Iglesia. Ciertamente la Iglesia ha sido infiltrada y el demonio ha puesto incluso ministros de la Iglesia que son enemigos de la Iglesia, pero a pesar de todo la Iglesia sigue siendo el medio de salvación y no hay otro. Y para ir al cielo hay que ser miembro de la Iglesia y hay que respetar a los ministros de la Iglesia que distribuyen las gracias de Dios, que son como embajadores, como representantes de nuestro Señor. Que pedir a Dios que Dios nos mande buenos ministros, que Dios no los ha mandado en esta época porque el mundo no los merece. El mundo quiere tener sacerdotes que los halaguen, que les digan cosas, que les hagan la vida como ellos quieren llevarla, y por eso les gustan esos sacerdotes modernistas que les dicen: no, esto no es pecado, no es necesario hacer esfuerzos, no es necesario confesarse, no es necesario rezar. Esos sacerdotes que están halagando a ese pueblo perezoso y liberal que no quiere hacer esfuerzos, que no quiere luchar, que no quiere convertirse plenamente. Porque yo no digo que haya católicos, que yo no conozca católicos que se quieran convertir, pero que se quieran convertir plenamente no los hay prácticamente, que quieran hacer todo como debe ser, porque sí, dentro de todo quieren ser de la tradición, pero quieren darse sus pequeñas libertades, quieren hacer sus pequeños pecaditos por aquí por allá, y creen que salvar a la Iglesia es una obra de comodidad y que desde su silla viendo el internet todo se va a arreglar, y no quieren dar sus brazos, no quieren dar sus medios, no quieren dar su tiempo para ayudar a salvar a la Iglesia. Así que esa gente que es buena para hablar pero no muy buena para actuar, están también en peligro, porque yo he visto demasiada tibieza en este mundo, en los medios que deberían ser el ejemplo, y lo que es peor, ver que entre cristianos que se dicen estar tratando de salvar la tradición,
que hay esas rivalidades, esas envidias, ese espíritu de ambición, de querer a estar arriba de los demás, que viene a poner trabas a la obra de la Iglesia y a la salvación de la tradición. Entonces pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu, de esa mentalidad, de esa ambición de esos católicos que dicen: nosotros somos tradicionalistas, somos nosotros que vamos a salvar a la Iglesia, somos nosotros que vamos a salvar al mundo. No es verdad, es Jesucristo, es la Virgen María que van a salvar a la Iglesia, que van a salvar al mundo. Así que por eso, por ese espíritu de suficiencia, hay muchos sacerdotes de la Fraternidad San Pío X que pensaban que sería la Fraternidad San Pío X que forzosamente tenía que convertir al Papa, pero no es cierto. La misión de la fraternidad es sobre todo conservar la flama, conservar la fe y ser esa levadura que tal vez un día iba a fructificar, pero nadie nos ha dicho que sea forzosamente la fraternidad que tenga que convertir el Papa y ponerse a mezclarse con esos ambientes de la Iglesia conciliar. Pues eso está disolviendo hoy a la Fraternidad San Pío X, lo que queda de la Fraternidad San Pío X. Pues Dios nos libre de esa actitud de soberbia, de temeridad y en cierta manera tentar a Dios queriendo convertir a las almas de una manera que Dios no quiere. No es esa la manera de convertir a la Iglesia conciliar o a los miembros de la Iglesia conciliar, que son incluso infiltrados. Si no sabemos exactamente quién, pero en general podemos decir que sí, hay muchos infiltrados que son agentes comunistas que entraron dentro de la Iglesia para corromperla, que son masones como Bugnini, que no son unos cuantos. Yo pienso que hay muchos y que son los que están destruyendo la Iglesia. Y este Papa, a veces uno puede preguntarse hasta qué punto está comprometido con los enemigos de la Iglesia. Es un escándalo constante, sus equívocos, sus palabras, sus ejemplos. Así que en medio de esta confusión nos dirigimos al corazón inmaculado de María para que nos convierta, nos ayude, nos preserve, y que cuando ella lo decida, bien se haga su reino, su victoria, que no sea la nuestra. Nosotros somos sus soldados, no vamos a arrancarle a ella esta victoria. Es la victoria de Dios, la victoria de la Virgen, que un día vendrá, cuando venga la victoria del corazón inmaculado de María, como está dicho en Fátima. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.